característica que ningún hombre lo podía montar. Jesús pesaba. Y ese pollino no era para carga todavía. Pero porque Jesús era livianito, siervo, ese hombre se pasaba No, está bien. así para abajo comiendo comía pescado. Está bien, pero tranquilo. No, Era un hombre. Estaba fit. Tranquilo, no me saques. Quiero destacar una característica. No, seguro. Perdón. Que el pollino no aguantaba una carga. Eso lo sabe todo el mundo. Número 2, era indomable. Sin embargo, es que cuando tú llegas a Jesús no doma, brother. Le damos la bienvenida a cada uno de los oyentes del podcast, los del camino, dándole gracias a Dios primeramente, segundo a cada uno de ustedes que se han suscrito, que han compartido este podcast. Le damos gracias a cada uno de los que comentan y le pido que compartan este podcast. Saludos a cada uno de mis hermanos, nuestro hermano Gabriel, nuestro hermano Víctor. Saludando también a cada uno de los pastores, al pastor Eliel, la pastora Nancy, pero a cada uno de esos pastores que conocemos, que sabemos que están ahí luchando para que, predicando la verdad, para regar esta verdad y haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Eso es bien, bien importante, darle gracias y orar por cada uno de esos pastores, ya que si oramos por ellos, ¿entiendes? Estamos orando para que la venida de Cristo venga y ellos están haciendo el trabajo para que esa venida sea más rápido. Santo, tú eres. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la gran entrada, esa gran entrada de Jesucristo a Jerusalén. Sabemos que siempre leemos un texto bíblico, se lo voy a pedir a nuestro hermano Gabriel que lea el texto bíblico y así comenzamos este podcast en el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios. Saludo, ¿verdad?, a cada uno de los oyentes, hermanos en Cristo. Aleluya, reciban un saludo, ¿verdad?, de este servidor. Leemos la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, el Evangelio según San Marcos capítulo 11, y vamos a considerar, bueno, vamos a leer hasta el 11, del 1 al 11. Sí, del 1 al 11. Historia, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entráis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátalo y traedlo. Y si alguien te dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y les dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este programa, que este programa sea regado por esas redes, mi Dios, y que llegue a las vidas que le van a edificar, Señor. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Santo tú eres mi Dios. Dios es más que bueno. Dios bendiga a la bella audiencia. Mi respeto para cada pastor, cada líder, cada hermano, amén. Corresponde al hermano Víctor Ramos. Amén. Y realmente es un gozo, un honor, un privilegio estar aquí, ¿verdad? Hablando la palabra del Señor. Y una de las preguntas que siempre yo me he hecho, y quizá usted allá en su casita se ha hecho, ¿por qué se le llama la entrada triunfal? Si vemos que de antemano estamos viendo un evento que fue un preámbulo de lo que es la crucifixión de Cristo. Amén. Entonces en esta noche, en este día que usted pues, va a escuchar el podcast, quisiéramos pues hablar sobre este suceso, este momento tan importante, donde en muchas de sus Biblias usted va a encontrar ese subtítulo que dice la entrada triunfal. Ajá. En Jerusalén. Pero en esta noche queremos transmitir el porqué de las cosas. Para todo en la Biblia, esta profecía, esto dicho, viene desde la profecía que se saltó en el libro de Zacarías, y de ahí queremos comenzar. No simplemente estamos leyendo por leer. Ajá. O no simplemente, pastor, las cosas pasan porque tenían que pasar, sino que ya desde antemano esto estaba en la mente de Dios, y es bueno que usted lo conozca, lo sepa. Amén. Y en esta noche pues, vamos a comenzar desde el principio para dar unos datos tan importantes en donde se refleja el poder de Dios en aquel hombre llamado Jesús, que todos lo conocemos, pero para aquellos incrédulos que dicen, o que aún en estos tiempos, pastor, todavía no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, vamos a ver unos detalles en el cual lo caracterizan a él como un hombre especial, un hombre donde realmente reflejó que es hijo de Dios, y que solamente él podía hacer lo que él hizo. Y yo dije de antemano que no era imposible que un hombre secular hiciese lo que hizo eso. Así que vamos a empezar, Gabriel, a ver si nos ubicamos, ¿verdad? En Zacarías 9:9, para entonces para leer la profecía. Ahí. Sí, porque es bien importante, amigos, que usted nos escuche en la casa. Amén. Que sepamos el principio de las cosas, y que cuando leemos la Biblia no nos enfoquemos solamente en un versículo, sino que es bueno expandirla, buscar y saber, seguro. Porque lo que está pasando muchas veces, pastor, es que se toman unos versículos y de ahí sacan una religión, o de ahí sacan una doctrina o sacan quizá un punto de vista, pero es bien importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, el contexto de las cosas. No, y es bueno hablar de esto, porque como yo un día me pregunté si Zacarías y algunos de los profetas habían profetizado esta entrada, y no solamente esta entrada, sino toda la vida de Jesucristo, como los judíos no lo vieron. Como muchos de esos judíos no veían que Jesucristo era el Mesías, cuando ellos sabían y ellos leían
los libros de Isaías, ¿entiendes? Los libros de Jeremías, ¿entiendes? Esos profetas, ellos lo leían, pero cuando estaba pasando, en realidad, en su misma vida, no se dieron de cuenta o no quisieron aceptarlo. Y esta entrada es una de las cosas que se puede explicar, ¿entiendes? Por qué ellos no aceptaron a Jesucristo. Léete Zacarías, Gravi. Aleluya. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Amén. ¿Qué mejor entendimiento le podemos dar a esa palabra que acabamos de leer? Claro y preciso. Vemos cómo Zacarías años atrás ya había profetizado lo que iba a ocurrir. Bastantes años atrás. O sea, en una profecía del Antiguo Testamento. Sí. Y no solamente profetizó he aquí tu rey, sino que profetizó también en la ciudad en la que iba a acontecer, Sión, Jerusalén. O sea, todo estaba ya plasmado en la palabra de Dios, en las escrituras, lo cual estaban esperando solamente que se cumpliese. Aleluya. O sea, todo estaba ahí. Pero fíjense, es algo que lo podemos traer a el tiempo de hoy, porque la palabra del Señor sí, es una palabra, vive un eterno presente. Y desde cuando se está profetizando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y las señales están cada día más cerca, y todavía vemos a personas que o lo toman por tardanza o no le dan la credibilidad que lo estipula la palabra del Señor. Y yo siempre lo digo en la iglesia, no le dan el valor a ese sacrificio. Yes. No le dan sabiéndolo, diciendo no, yo creo en Cristo, a veces sirviendo, yendo a la iglesia y no le dan el valor que el sacrificio merece. Esa importancia, lo cogen como nada. Y lo digo porque yo algún día fui uno de ellos, ¿entiendes? Sí. Pero yo lo veo ahora y yo digo, wow, en verdad que ¿por qué no le hacen caso a ese sacrificio? Cuando desde el principio, donde Gabriel leyó, empezamos a ver milagros, empezamos a ver cómo el poder de Dios se manifestaba. Tú sabes que Dios decirle a dos discípulos, mira, vete a la otra aldea. Pasa a la otra de allí, en una casa va a haber un asno, ¿entiendes? Allí va a haber un pollino, tráemelo. Y si ellos te dicen algo, dile que yo, el Señor lo pidió. Y ellos fueron y trajeron el asno, se lo dieron, ¿entiendes? Como si conocieran a Jesucristo, como si sabieran, ¿entiendes? Todo lo que estaba pasando. Todo estaba plasmado. Y lo triste es de esta generación, es que nosotros tenemos la palabra en nuestras manos. ¿Sabe? Aquel pueblo, lamentablemente, los que estaban supuestos, que eran los fariseos, los que estaban a cargo de la ley, que eran que tenían que transmitir ese mensaje, estaban confusos, porque no había ese entendimiento, o no había esa relación con Dios. Segunda historia, y Gabriel quizás me pueda ayudar en esto. Los fariseos eran un partido político, que estaban metidos en la política, que lo que realmente tenían que hacer. O sea, era 400 años de silencio. Lo que estaban haciendo era repetir, ¿verdad? Guardando el día de reposo, porque lo estipulaba la ley, haciendo los ritos de sacrificio, pero no había un enfoque en la palabra de Dios. Inclusive vemos en un momento dado cuando Herodes pregunta en dónde había que nacer el Mesías, cuando ya Miqueas lo había profetizado en el capítulo 5 versículo 2 en Belén de Judea. O sea, ya y lo que estamos viendo en esa
tiempo era una decadencia espiritual que había por no escudriñar las escrituras. Ahora, pastor, ¿qué ocurre en estos días? Donde tenemos todo plasmado, donde tenemos un podcast, donde cada individuo, yo entiendo que en cada casa de un creyente debe haber como más de 5 Biblias. Amén. Sí. Entonces, ¿qué excusa tendremos nosotros? Que no la abren. No, ¿qué excusa tendremos nosotros, pastor, delante de Dios? Cuando vayamos, yo no sabía que Él venía. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Pero no lo queremos salir del tema, sino vamos a escudriñar. Parte del tema, porque el entrar aquí es una representación a la entrada de la iglesia a la Nueva Jerusalén. Una antesala de lo que Dios ya había dicho a través de su profeta. Ajá. Y ya estaba ahí. O sea, ya la palabra estaba dada. Ya la profecía estaba plasmada ahí. Solamente había que esperar el momento preciso, el cual Jesús lo hizo. Dice la palabra del Señor, y cuando vemos aquí, y yo quiero poner mi punto, cuando yo le dije al hermano Gabriel que era imposible que un hombre normal montara a un pollino, no a un anda, porque el anda ya estaba acostumbrado a la carga y el burro, pero un pollino que dependía de la madre. O sea, esto era algo fuera de lo normal. Ahora pregunto yo. Que Jesús le dio la calma. Sí, ahora Jesús era mejor que un vaquero. Exacto. Ahora la pregunta mía, ¿por qué un pollino? Por lo mismo que estábamos hablando ahorita, que el profeta había ya declarado, ¿verdad? Y no podemos olvidar que los evangelios fueron escritos 40, 50 años después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Para explicar las cosas que habían sucedido, pues estos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escriben. Cuando ellos van a declarar esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, es interesante de que Jesús sabía el tiempo exacto. ¿Verdad? Jesús no sabía el tiempo de su venida nuevamente, ¿verdad? Después que Él ascendió al cielo. Él le dice a los discípulos, eso le toca al Padre. Exacto. ¿Verdad? Pero Jesús sabía que esa semana, ¿verdad?, ya que se acercaban las fiestas de las Pascuas cuando Él fue crucificado, ya Jesús estaba seguro que ese era el momento. Porque imagínate, para aquellos que creen que el ministerio de Jesús fueron 3 años, ¿verdad? Porque hay personas que creen que es 1, hay personas que creen que es 3, eso sería otro podcast, pero hay personas que dicen que solamente Jesús ministró 1 año, por algunas leyes que el cordero tenía que ser de 1 año, unas cositas ahí, anyway. Pero imagínate, 1 año o 3 años, ¿cuántas veces Jesús entró a Jerusalén? Muchísimas, muchísimas. Ahora, lo que lo diferenciaba en ese momento, que esa iba a ser la última, ¿verdad? Humanamente hablando. Exacto. Pero ¿y por qué cuando entró estaban celebrando? ¿Por qué le tiraban, entiendes? Le tiraban flores mientras él entraba, y había una entrada más gloriosa, como decirlo así. Por eso mismo, porque a ellos ver a Jesús entrar en ese pollino, acuérdate que ya a Jesús lo estaban identificando como el hijo de David, ¿verdad? El ciego Bartimeo le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso quiere decir que ya personas veían a Jesús como esa persona o ese Mesías que iba a tomar el trono de David, como Dios lo profetizó, ¿verdad? Ahora, cuando vemos que hay una multitud de personas, pues entendemos que el apóstol Pablo enseña que en esos días habían aproximadamente como 500 discípulos, que fueron los que vieron a Jesús resucitado.
So, lo que quiero decir es que la muchedumbre posiblemente eran de esos discípulos que después lo vieron resucitado. Aunque también añadiendo un poco, ya se estaban preparando para las Pascuas. Por eso. Y estar preparando para había las Pascuas. fiesta en Jerusalén. Venían judíos de todos los lugares, de todos los confines donde habían los judíos. Llegaron ahí, o sea, había mucha gente. Amén. Ahora, lo que me llama la atención aquí, y es un contraste de lo que de lo que leímos en Segunda de Reyes, ¿verdad? No, en Primera de Reyes. En Primera de Reyes. Y Sí. quiero, porque este es un contraste. Mira, si hay algo, escucha bien, amigo, que me escuche, hermano. Si hay algo que Jesús hace o Dios hace, es que Él no imita a nadie. Número uno. Las cosas pueden parecer iguales, pero la clave es que Jesús las hace distintas. Dios las hace distintas. Y Dios las hace de una forma tan especial que en el pensamiento del hombre nosotros tenemos que reconocer que es Dios. Amén. No hay de otra. O sea, todos los milagros que Jesús hacía, unos milagros raros, jamás pudiera el hombre imaginarse que eso iba a pasar. Jesús sanaba hasta con saliva. Jesús sanaba poniendo la mano en los enfermos. Jesús sanaba diciendo la palabra. Jesús sanaba de una forma que todo el mundo, todo lo que estaba alrededor, tenían que decir: esto fuiste tú. El mismo Nicodemo dijo: es que las cosas que tú dices no son cosas terrenales, son cosas espirituales. Ahora, aquí quiero llegar. En Primera de Reyes, Primera la costumbre, como está leyendo mi hermano Gabriel, una historia muy interesante. La costumbre refleja que el rey se montaba en un asna. Ajá. Y un asna ya era un animal doméstico o era un animal que estaba domable. O sea, cualquiera, pastor, se podía montar en el asna y identificarse como Jesús. Y podría haber cualquiera que diga: mire, este es Jesús. Ahora, la diferencia de Jesús fue que él iba a ser montado o fue montado en un pollino, un hijo de asna. O sea, número uno, ese animal era muy pequeño. Era el hijo, era un pequeñito. Tenía una característica que ningún hombre lo podía montar. Jesús pesaba. Y ese pollino no era para carga todavía. Pero Porque Jesús era livianito, siervo, ese hombre se pasaba No, está bien. para arriba y para abajo Sí, comiendo comía pescado. Está bien, pero tranquilo. No, Era un hombre. Estaba fit. Tranquilo, no me saques. Quiero destacar una característica. No, seguro. Perdón. Que el pollino no aguantaba una carga. Eso lo sabe todo el mundo. Número dos, era indomable. Sin embargo, es que cuando tú llegas a Jesús no doma, brother. Jesús doma el corazón más duro. Jesús hace maravillas. Jesús coge al hombre más fuerte y lo pone débil. Amén. O sea, el poder de Dios se refleja de una manera tan especial que la gente tiene que decir: eso fue Dios que lo hizo. Y eso es una de las cosas que me gusta en la iglesia donde estoy pastoreando. Llegan muchachos que son de la calle. De un miembro, a Raúl, que le mandó saludos. Él siempre nos está viendo, Raúl. Saludos, siempre Raúl. Y siempre comenta. Y Raúl siempre está trayendo, ¿entiendes? Gente que están en la calle. Muchachitos que están en la calle, cuando llegan tú los ves, entiendes, que el Espíritu los coge y los pone a llorar, entiendes, que el Espíritu los pone y los cambia de una manera que es algo, pastor, que ningún programa, ninguna medicina, amén. ninguna Y eso lo podemos palabra testificar ajena, nosotros. Yo y ajena, nuestro hermano Gabriel podemos testificar puede de hacer eso. eso. Ahora, hay cosas que solamente son de Dios. Amén. Y aquí vemos cómo Dios, cómo Jesús
da unas instrucciones que a ciencia cierta son imposibles de creer. Número uno, Jesús no era dueño de nada. Jesús no tenía nada. Sin embargo, las instrucciones que él da, que dice, ve allí y búscate a este pollino, y por si acaso, si te dicen algo, dile que el Señor lo necesita. No, y que él dice que ninguno lo ha montado. Ahí es donde ese detalle que nadie lo ha montado, ahí es donde se destaca que realmente Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús se estaba cumpliendo. En él había omnisciencia. No, y se estaba cumpliendo la profecía que ya había sido dada en Zacarías 9:9. O sea, no hay duda alguna. O sea, en otras palabras, aquí no estamos hablando de un impostor. Aquí estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. En su formación humana. Ok. Cumpliendo el propósito por la cual había sido enviado en esta tierra. Gloria a Dios. Montado exactamente como lo había profetizado Zacarías 9:9. Vemos aquí, amigos y hermanos que nos escuchan, una vez más, cómo Dios hace las cosas tan perfectas y que no hay duda que Jesús hace la entrada triunfal, y le llamamos la entrada triunfal porque primero triunfó al montar aquel pollino que no le tuvo resistencia. No tuvo resistencia aquel pollino. Número dos, aquel dueño del pollino no tuvo. No se negó. No se negó ninguno. No, sí, porque todo va al pie de la letra. Cultural. Sí, iba todo cumpliéndose. Todo poco va a poco. cumpliendo. Y número tres, dice la Biblia que entró y comenzaron con palmas a gritar o a alabar, Hosana, Hosana, que lo que significa es que reconocieron a aquel hombre como el Hijo de Dios. Wow. Sí, porque Wow. Ellos pensaban que él iba a reinar la tierra como un gobernador o como un rey regular. Por eso mismo. Porque la profecía de ese Mesías, ¿verdad? De esa persona ungida que iba a venir a rescatar a Israel, ¿verdad? Y cuando decimos Israel, pues hablamos de toda la nación, pero entendemos que como en Jerusalén estaba el templo, pues esa era la ciudad importante, porque ahí estaba el templo y todo. Sí, como la capital, como si fuera la capital del templo. Sí, como si fuera la capital Era la capital. Era la capital. Sí, era la capital. Bueno, era la capital de Judea, ¿verdad? Pero la capital de Israel era Samaria. Pero la capital de Judea, pues, era Jerusalén. Ahora, cuando como dice el pastor Gamaliel, estas personas, estos israelitas, pues ellos esperaban un rey que los iba a librar de la esclavitud que tenían con Roma, ¿verdad? Exacto. De los romanos. Ellos ya estaban identificando a Jesús como el hijo de David, ¿verdad? Como estaban hablando ahorita, Mano Víctor estaba hablando acerca de los milagros que Jesús hacía, ¿verdad? Y una de las importancias que Jesús tiene es que Jesús reprendía demonios. Y en el Antiguo Testamento la sola persona que Dios utilizó para reprender demonios fue a David, ¿verdad? David, al tocar el arpa, pues los demonios que tenía Saúl se calmaban. Pero después de eso no vemos más otra historia en el Antiguo Testamento donde habla de una persona que reprende demonios, reprende malicia. Sin embargo, cuando Jesús comienza a enseñar que, ¿verdad?, que en su nombre hay autoridad para reprender demonios, y él lo practica,
pues ya vemos que la gente como que está viendo en Jesús que sí verdaderamente es el Mesías. Dice la Biblia que Jesús le ordena a estos dos discípulos que vayan y busquen el pollino, hijo de un asno. Y cuando lo traen, que él lo monta, pues están declarando Hosana, que significa por favor salva. Ese es el significado de Hosana. Hosana significa por favor salva. Y cuando, ¿verdad?, se oría así más fácil, está entrando el rey, tú estás esclavo de algo, y de momento tú ves que la salvación está entrando. Tú vas a pedir salvación. Sálvame, hijo de David. Sálvame, hijo de David. Toma tu trono, toma tu reino, siéntate en la silla del trono de David. Y libértanos. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo. Y realmente era la profecía que ya Isaías había dicho de que vendría un Mesías a libertar al pueblo. Eso contestaría la pregunta que yo hice, la pregunta de por qué ellos no veían o no aceptaban a Jesús, ¿entiendes? Como el Mesías siendo, ¿entiendes? Teniendo a Zacarías, teniendo todos los libros, todas las profecías. Como ellos estaban esperando un rey, ¿entiendes? Un libertador, y al no libertarlo, dice, pues este no es. ¿Entiendes? La contestación de eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Cuando Jesús va a ascender al cielo y los apóstoles, o discípulos todavía, apóstoles luego, los discípulos dicen, pero cuando tú vas a restaurar a Israel. Entonces, tú me estás diciendo a mí, yo me voy, pero ¿qué pasó con Israel? No está restaurado. ¿Entiendes? Porque los israelitas estaban esperando a esa persona. Para que la persona aceptara a Jesús como Mesías, como el ungido, como el hijo de David, pues tenía que tomar el trono del reino. Okay. Literal. Sí. No el reino celestial como él vino a enseñarnos, ¿verdad? O como él o donde nosotros ponemos la esperanza. Aunque si miramos la palabra del Señor, en Isaías bien claro, cuando hablamos de libertar, ¿ok? Lo que pasa es que cuando estamos en una mente secular y no espiritual, como estaban lamentablemente el pueblo judío en ese tiempo, acuérdense que habían 40 años donde eran los 400 años de silencio, no había un profeta. ¿Qué pasa? Bueno, eso lo podemos discutir, pero te la voy a dejar pasar. No, eso lo vamos a discutir. Te lo voy a dejar pasar porque hoy no quiero discutir. No, pero eso lo vamos a discutir. Eso para otra, eso lo vamos a discutir. Cuando en ese espacio de tiempo vemos que el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma. O sea, ellos necesitaban un libertador. Sí. Necesitamos un libertador. Pero ¿qué libertador le dio Isaías que vendría? Isaías ya de antemano le había dicho, hoy se cumple y Jesús lo rectifica cuando dice, lo mandan que mandaron a Jesús a leer en el templo, que él dijo, he venido a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a los oprimidos. No estamos hablando de libertarlo de un pueblo, estamos hablando de libertarlo espiritualmente, de restaurarlo por la opresión de esclavitud de la ley. No, pero Hacho, yo no veían eso así, no, porque ellos no veían la ley como esclavitud. Por eso mismo. Ellos veían la ley como
los mandamientos Sí, a exacto. seguir. Es más, cuando Jesucristo mismo le preguntó a los discípulos, ¿quién entiende? ¿Quién tú dices que tú yo soy? Ellos empezaron a mencionarle nombres, Mire. ¿entiende? De diferentes profetas, de diferentes Exacto. personas, ¿entiende? Y todo- Que eran del Antiguo Testamento. Como quien dice, ellos pensaban que, ¿entiende? Que Dios era Isaías, o Dios era, ¿entiende? Pero Sí, mira, que Jesús. No, pero ahí también, perdona, Víctor, ahí también te puede contestar la pregunta que te hacía porque ellos no entendían. no, Porque yo en no esa misma historia, ¿verdad? Jesús le dice, ¿quién dicen que yo soy? ¿Verdad? Y los discípulos están diciendo, pues unos dicen que tú eres Elías, otros que sí. para aquí, para allá, ¿verdad? Los profetas. Ajá. ¿Entiende? Pero Pedro dice, no, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, eso no te lo reveló carne, eso te lo reveló Dios. ¿Verdad? So, cuando ellos no veían a Jesús como rey, es porque todavía Dios no se lo había revelado. ¿Entiendes? Es como que, porque tenemos a un Dios de tiempo. Si tomamos a Dios desde el Antiguo Testamento, vemos a Dios que con la paciencia que lo categoriza, porque, ¿verdad? Él siendo, como dijo a mi hermano Víctor, y esas palabras a mí me encantan, que Dios vive en un eterno presente. Ya. Dios no vive en el pasado, Dios no vive en el futuro, Dios vive un eterno presente. Ahí para Dios todos los días son el mismo día, ¿verdad? Porque Él es omnisciente y omnipresente. Ahora, cuando vemos que Dios le revela a Pedro que Jesús es el Hijo del Rey, o el Hijo de Dios, perdón, pero vemos también que luego Pedro como que dudaba también un poquito. Porque es que siempre en el hombre hay una duda hasta que es Dios revelándole al hombre. Por eso es que vemos a personas llamarse cristianos, pero Dios todavía no se les ha revelado. Ellos se llaman cristianos porque siguen las costumbres, tradiciones de sus padres, de sus familiares, de la sociedad, ¿verdad? En muchas ocasiones llegan a la iglesia, hacen, ¿verdad? Confiesan a Cristo como su Salvador. Sí, pero el Espíritu todavía no lo ha revelado. Yo tengo Eso es un buen ejemplo para saber por qué a veces no duran, en el Evangelio. Porque todavía no se han metido en una forma que entiende que puedan sentir el Espíritu Santo. Una de las preguntas que yo siempre me hacía después que yo sentí el poder de Dios es ¿por qué la gente desprecia esto? ¿Por qué la gente, llegan y desprecian esto? Y eso tú lo veías en estos hombres, ¿entiendes? Que ellos sabían que Jesucristo, era el Hijo de Dios, pero no todavía, como dice Gravi, no se le había revelado, todavía había una duda. Pero lo vemos cuando Pedro caminó por las aguas. Pedro se encuentra con Jesús, con Cristo, vamos a decir, transfigurado, Jesús transfigurado en Dios ahí. Y lo ve, se cree que es un fantasma. Cuando Dios se le presenta y dice, no soy yo, ahí él viene y dice, pues yo quiero ir de ti. Y camina, pero en medio del agua, viéndolo, se hunde porque dudó. Mira, yo tengo una crítica constructiva y siempre he dicho esto, porque muchas veces se juzga o se habla del pueblo de Dios o de los judíos, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Yo he aprendido que la gente no eran los culpables, y te lo voy a probar, a analizar. Sí. Los encargados de enseñar al pueblo eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de dirigir a ese pueblo a tener una relación con Dios a través de los sacrificios en el tabernáculo. El pueblo no hacía nada. Los responsables eran los líderes. Y te lo pruebo en el capítulo 23 de Mateo, a quien Jesús señala. A los fariseos los llama sepulcros blanqueados, los llama hipócritas,
porque eran ellos quienes tenían la responsabilidad de enseñar a ese pueblo. Ahora, ¿cómo la gente iba a entender algo que no sabía? Así de sencillo. Ahora, vamos a traerlo el día de hoy. La responsabilidad carga sobre los pastores, los líderes, los maestros, que debemos de discipular, de enseñar a esa grey que entra en nuestras congregaciones confuso, entran con tantas preguntas, y saben lo primero muchas veces que nosotros le decimos: ponte a orar, ponte a ayunar. Pero espérate, Si ¿y no cómo se le es eso? enseña, es O sea, verdad. no se le sienta, se le explica el proceso. ¿Qué pasa? Entra en una desesperación. Esto no es para mí, muchos se van. Pues yo tengo la experiencia, y no te juzgo que te fuiste, porque no te llamaron. Estamos tan contentos el domingo que lo único que hicieron fue que cogieron tu nombre y esperamos que tú fueras el martes, fueras el miércoles, fueras el domingo otra vez, pero no te llamaron, no te buscaron. Y perdóneme. No, seguro, Pero es una realidad, es una realidad. Entonces, seguro. ¿cómo vamos? Y ahora un ejemplo bíblico. Llega el momento donde se encuentra aquel etíope que está leyendo, y Felipe le dijo: ¿sabes lo que lee? Dijo, Entiende, sí, entiende. él dijo: no tengo quien me explique. No tengo quien y me es lo que enseñe, muchas seguro. veces, ocurren, y esto es un ciclo repetitivo, y todavía no hemos aprendido, porque, y es triste decirlo, Sí, está pasando demasiado pero en la es iglesia. una realidad. Vemos muchos de nuestros hermanos que están con nosotros y no entienden nada. Y usted ve, pastor, que usted lo tuvo que haber vivido, que repiten lo que se dicen. Entonces, cuando tú le haces un análisis, te dicen: no, yo me convertí, yo iba antes, y qué sabe, sabe lo básico, pero no sabe lo que es Si no tener se una mete en la- relación con Dios. No, métete con Dios, pero una persona: enséñame, no me lo diga, enséñame cómo meterme con Dios, enséñame lo que es la tentación, enséñame, defíneme lo que es sacrificio, porque no entiendo, y no explicar lo que dice la Biblia. Sí, los sacerdotes tenían la responsabilidad, Yes. ¿entiendes? Era como la ley mayor en cuestión de lo que era el evangelio, ¿entiendes? Cuando tú miras a Jesucristo, yo estaba hablando esto hace 2 o 3 semanas con Gabriel, cuando Jesucristo sana al leproso, a los 10 leprosos, que respiró uno, él lo mandó donde el sacerdote, a todos los leprosos, y dijo: mira, vayan al sacerdote, pues el sacerdote era el que tenía el poder, la ley para decir: sí, tú puedes vivir, ¿entiendes? Entre medio de todo el pueblo. Chequeaba, creo que es Levítico, ¿verdad? Que habla de la lepra. Dice que chequeaba a ver cómo estaba el color de la lepra, a ver cómo estaba la llaga de la lepra, para decir: sí, tú te vas a sanar, tú puedes vivir entre las personas. El sacerdote tenía la obligación ¿entiendes? De poder, tenía el poder para poder enseñarle, para poder controlar todo lo que era el evangelio. Todo, porque no, es que El evangelio no, perdón, la sí, iglesia, porque el es que evangelio después. la ley judía no hay, ahí no hay unas reglas, ahí hay una ley que hay que obedecerla. O sea, esto no es que si te roba la luz o si haces un delito, no, todo está basado en la ley, y quienes juzgaban era la ley. Inclusive, ¿quién juzgó a Jesús? Dice la palabra que lo llevaron ante el Sanedrín, Sí. y a Jesús se le estaba juzgando o señalando por el blasfemar. Para los oyentes que no saben que el Sanedrín era una corte donde Era se la buscaba corte, donde la corte, trajeron pero eso era solamente para las cosas religiosas, para las cosas de la Exactamente, religión. porque el otro que juzgaba era Herodes, y Herodes ni se metía con ellos. Por eso, cuando a Jesús lo llevaron ante Pilato, primero Pilato dijo: este no es romano, ¿qué te hace aquí? Espérate, ve acá, y se lo llevaron a Herodes. No, pues lléveselo a Herodes, porque este es judío. ¿Y de qué ustedes lo están acusando? Es que eso, yo no hay una ley en la ley romana que yo tenga que juzgar a este hombre. Y eso es
lo que pasó. Pero cuando estamos hablando de la entrada triunfal, ya Jesucristo sabía que ese era el último día. Bueno, esa es la última semana, sí. Porque es que él lo sabía todo. Sí, pero como humano tenía una misión. Es más, lo vemos más adelante a Gabriel cuando él le dice a los discípulos, vamos a orar porque la hora ha llegado. Sí. Vamos a orar. Porque él sabía en su humanidad, él sabía. Sí. Y me gusta cuando ese momento, cuando ya pasamos de anyway, pero esto es bonito hablarlo. Cuando pasamos en ese momento donde él dice a los discípulos, vamos a orar. Dice que cuando él comenzó a orar, entró en Jesús una desesperación tan y tan grande que los expertos dicen que el corazón le latía fuera de lo normal, que dice la Biblia, y esto lo dice la Biblia, que el sudor de él eran como, no que eran como gotas de sangre, o sea, y eso es una enfermedad. Sí. De pocas personas lo tienen, pero es una enfermedad que el corazón, la desesperación, la ansiedad te lleva a ti a tener un cambio en tu vida, porque ya Jesús estaba presidiendo la muerte. Ya él sabía que en cualquier momento iba a llegar el momento en que iba a aparecer Judas a entregarlo. Sí, porque él se lo dijo, lo que ya tú vas a hacer, ve y algo. Sí, o sea, ya ese era el momento. Exactamente la hora no sabía, pero el momento. No, él sabía todo. Pero lo que Jesús no sabía era cuándo él venía nuevamente. Después que el Padre lo resucita, Jesús no sabía cuándo el Padre lo va a enviar nuevamente a buscarle a su pueblo. Cuando estamos, pero todo lo demás Jesús lo sabía. Estamos en un momento de desesperación que tú sabes que alguien va a entrar por ahí. Te dice, hoy yo entro por ahí. Y tú estás esperando que llegue eso. Yo mire. Tú sabes. Así. Pero en este momento donde Jesús entra fue un momento de gozo, de alegría. Por eso que se dice la entrada triunfal. ¿Por qué? Porque en ese momento reconocieron que aquel era el Hijo de Dios. Pero Dos veces. Pero ¿sabe quién no lo reconoció? Quien no lo reconoció, quien lo tenía que reconocer. Y eran los fariseos. El pueblo lo reconoció. Porque ¿a quién Jesús sanó? Al pueblo. ¿A quién Jesús? ¿Con quién Jesús se identificó? Con el pueblo. Con todas aquellas personas que de una u otra forma recibieron un milagro de él. Con aquellas personas que de una u otra forma... el ministerio de Jesús se expandió de una forma que dice la Biblia que miles le seguían. Sí. ¿Por qué Bartimeo le dijo, David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque ya Jesús, Bartimeo sabía que aquel hombre estaba haciendo las cosas que del Hijo de Dios. Que Dios había prometido. Zaqueo se trepó al árbol porque sabía que Jesús iba a pasar por ahí. O sea, la fama de Jesús corrió como la pólvora, brother. O sea, ya Jesús lo conocía. Entonces eso irritaba más a los fariseos. Sí, porque Zaqueo, tú cogiste el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo lo que estaba era necesitado de un cambio, de algo que lo hiciera tener la paz. Y la voz se había regado tanto de que ese hombre que dijo, espera, yo tengo que conocer a este hombre. ¿Entiendes? Porque son 2 o 3 características que tiene Zaqueo, ¿entiendes? Él era chiquito, ¿verdad? Había mucha gente, él no iba a poder llegar, ¿entiendes? Hasta donde Jesucristo. Una de las cosas que dice la Biblia de Zaqueo es que él corrió hacia ese árbol. Una persona como Zaqueo, que era colectador de impuestos, ¿entiendes? Una persona con un estatus grande en ese lugar, esas personas no corrían.
Yo no veo a una persona rica, vamos a ponerlo hoy en día, yo no veo a Donald Trump corriendo para tratar de ver a alguien. Exacto, pero acuérdate también, pastor, que Zaqueo era odiado por la gente, porque robaba. Porque era un publicano. Sí, él robaba. Y los publicanos se encargaban de cobrar los impuestos. Sí, los que cobraban impuestos robaban hasta el día de hoy. Robaban y no eran buen vistos. Sí, por eso, porque él lo devolvió. Exacto. Él devolvió todo cuando conoció a Cristo. Hablando de la fama de Jesús, hay tantos ejemplos que nosotros podemos identificar. No, la fama de Jesús era otra aquella cosa. Mujer de flujo de sangre se llegó a Jesús. Aquel centurión que mandó a buscar a Jesús. Aquella mujer, la ramera también. La ramera. A ramera se la llevaron a él. Pero aquella mujer que le dijo que fue donde Jesús, y Jesús le dijo, ¿a dónde tú vienes? Si solamente los hijos de Israel son los derechos que tienen a comer. Y aquella mujer le dijo, ¿sabes qué? Hasta de las migajas que caen de la mesa, también nosotros los perrillos podemos comer. Sorprendió Jesús esas palabras. Wow, o sea, todo el mundo iba a Jesús a buscarle un milagro. O sea, la fama de Jesús corrió tanto y tanto que los mismos fariseos trataban de buscarle cosas, tratar de confundirlo, tratar de que le tiraban como que, ¿cómo se dice esas palabras? Como una palabra como de acertijo, tratar como de que cogerlo, tratar de sí, de tratar de que él dijera algo para poder juzgarlo. Y otra de las cosas que a Jesús, eso tiene una palabra, sí, porque son palabras. Tratamos de tentarlo. Una de las cosas también, escuche bien, que esto yo lo aprendí. Una de las cosas también que irritaba, que molestaba a los fariseos era que Jesús sanaba en el día de reposo. Sí, eso sí. Y cada vez que Jesús sanaba, antes de esas personas incorporarse a la sociedad, tenían que ir donde los fariseos. Sí, a la corte. Y ellos decían, tú me vienes a molestarme a mí hoy en el día de reposo. Y estoy en el día de reposo, pero era tanta la alegría al cojo que le dijo, toma tu leche y vete. Fue un día de reposo. Al que sanó el estanque de Siloé, fue en el día de reposo. Y que a la que sanaban, ¿dónde tenían que ir? Tenían que ir donde los fariseos. Entonces ellos se irritaban, blasfemo, está sanando el día de reposo. Entonces que Jesús le dijo, ven acá. Eso es como el ciego que sanado, que buscaron hasta el papá y la mamá. Ese que te estoy hablando, el de Siloé, el estanque de Siloé, el día de reposo. O sea, tú me estás molestando a mí. Dios es más que bueno, mi hermano. Las cosas de Dios son. Wow. Pero cuando se mira la fama de Jesús, la fama de Jesús va más de lo que el hombre puede entender, ¿verdad? 2000 y pico de años después y todavía sigue siendo un hombre controversial. Sí, históricamente el hombre más hablado, sí. Históricamente el hombre más discutido, sí. Sin dejar libros, porque él no escribió. Él solo dejó las enseñanzas a los discípulos para que los discípulos luego nos las dieran a nosotros. Y con todo y eso, sin escribir ningún libro, sin tratar de buscar fama política, gubernamental, ¿verdad? De gobierno como rey, hasta el día de hoy se sigue hablando de este hombre. Históricamente o religiosamente, pero se habla de él, ¿verdad? Porque hay personas que ven a Jesús el histórico y solamente se basan en esa persona que nació y fue a la cruz y dio su vida por lo que él creía. Amén. Sin creer en que la salvación, sin creer que la sangre de Cristo, ¿verdad?, perdona pecado. Sin creer eso, pero tampoco pueden negar de que este hombre llamado Jesús de Nazaret vivió en ese lugar, enseñó, hizo milagros. Bueno, los milagros son, ¿verdad?, todavía discutidos,
pero enseñó, eso sí, no se puede discutir, enseñó, y con todo y eso hasta el día de hoy se habla de él. Le exhortamos a aquella persona, ¿verdad?, que esté escuchando y no haya aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, que le pida al Padre, ¿verdad?, que le pida a Dios que le revele a su Hijo. Amén. ¿Verdad? Porque de la única forma en la cual el hombre verdaderamente es salvo es cuando reconoce a Jesús Acepta a como Cristo Salvador. como único y exclusivo Salvador. ¿Verdad? Que es lo que esta gente estaban haciendo aquí sin saberlo. Ellos decían, Hosana, sálvanos. So, si decían sálvanos, quiere decir que ellos lo estaban mirando como un salvador, Exactamente. como una persona que venía a libertarlo de la opresión que tenía. ¿Verdad? Espiritualmente nosotros hablando en estos tiempos, porque vivimos en Estados Unidos y aquí no hay nadie, ¿verdad?, esclavo. Pero son esclavos espiritualmente. Exacto. Sigue. Lo que le exhortamos es que usted, ¿verdad?, esta semana, si podemos, ¿verdad?, lanzar yo voy a podcast lanzar en esta semana, yo voy a lanzarlo. que esta es la semana más que se habla de Jesús. Sí. No, y es también... Y se ha perdido un poco. Sí, no se habla tanto como se hablaba antes. Y es el Sunday, este domingo que viene, que el 99.9% de las personas que nunca van a la iglesia, Van. nada más por tradición, van Van Sí, a la iglesia van de a la iglesia de su preferencia, van a las actividades, y me uno a las palabras de mi hermano Graviel, es que toma un tiempo, escucha bien, toma un tiempo, reflexiona. No es que te estamos predicando alguna religión, sino que toma un tiempo, escucha bien la religión de tu preferencia. No vayas a criticar o a decir pasó esto. Creen lo que nuestro Dios se revela en todas las formas y en todas las maneras. Donde te enseñe que Jesucristo es Dios, Yes. y que Él es tu Salvador. Amén. Yeah. En el lugar donde te enseñen eso, pues ese es el lugar donde tú deberías estar. Así que te enseñe la buena nueva de salvación. No tanto físicamente y aquí terrenal, porque cuando el pastor Gamaliel estaba hablando de acerca de que nosotros somos testimonio de que Dios nos liberta, también no podemos olvidar que otras formas de pensar han logrado que el hombre se restaure terrenalmente, ¿verdad? Porque si hablamos de los islámicos, aquí en Estados Unidos los musulmanes cogen personas que es confinado, y los ayudan y ellos viven una vida bien aquí en la tierra después de eso, ¿verdad? Sí, es verdad. Y los budistas pueden hacer lo mismo. Posiblemente hay personas que te van a decir, no, a mí el Narcóticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos me ha ayudado y ahora yo vivo una vida tranquila, familiar. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de algo terrenal, porque lo terrenal se acaba. El día que llega la muerte, se acaba. Lo importante es que tú llegues a ese entender o a ese entendimiento en lo cual Jesucristo es el Salvador del alma. De lo que necesita el hombre es ser salvo del alma. Amén. Pues ya llegamos a la hora, le damos gracias a cada uno de los oyentes. Recuerden que Cristo, como Gravi estaba diciendo, es el Salvador, no esta semana nada más, sino toda la vida. No creas que por estar comiendo pescadito esta semana te va a salvar. Amén, seguro que sí. Le damos gracias. Comparten el video. No se olviden de que si lo compartes, estás ayudándome a predicar la palabra. Ayúdame a predicar. Y le damos saludos a todos los que lo ven, a todos los que comparten y a todos los que comentan. Hay una
la esposa de un buen amigo de nosotros, David, no sé el nombre de la esposa, pero le encanta cuando nosotros vemos los podcasts que nosotros discutimos y que nosotros nos gozamos. Ella también se goza. Le damos saludo a ella. Amén. Y no solamente a ella, sino a cada uno de los que ven el podcast, los del camino. Dios le bendiga. Amén. Aleluya.